El sábado pasado inició la recepción de propuestas para integrar la terna de aspirantes al cargo de Fiscal General de la Ciudad de México. Instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil pueden mandar a quien cumpla con las condiciones para ser parte de la terna. Así lo da a conocer el Consejo Judicial Ciudadano, órgano encargado de presentar a los aspirantes a la jefa de gobierno, quien analizará a los candidatos para después enviar la terna al Congreso, quien tomará la decisión final. Entre los requisitos está tener ciudadanía mexicana, contar con 35 años de edad como mínimo, título y cédula profesional en Derecho, tener experiencia mínima de 5 años en procuración de justicia, no haber sido condenado por delito doloso y acreditar las evaluaciones de confianza. Además, de no haber desempeñado un cargo de elección popular o cargo de dirección de un partido político un año previo a su postulación. Del 13 al 18 de noviembre se integrarán los expedientes y el 19 de noviembre el Consejo Judicial Ciudadano dará a conocer los nombres de quienes cumplen con los requisitos para que posteriormente inicien las evaluaciones. A más tardar el 5 de diciembre, el Consejo Judicial Ciudadano deberá enviar la terna a la jefa de gobierno. Mariana Sánchez, 21 Noticias.